Congreso TV, la señal de la pluralidad, 21.2. Hoy 15 de julio del 2022, siendo las 13 horas con 10 minutos, esta Comisión de Atención Especial a Víctimas, en cumplimiento a la base quinta del adendum a la convocatoria de elección de una consejera o consejera especial en la protección de derechos humanos y búsqueda de personas dentro del Consejo Ciudadano, órgano integrante del sistema de búsqueda de personas de la Ciudad de México, da inicio al proceso de entrevistas a las personas a ocupar dicho cargo honorífico. Agradezco la presencia de la candidata, la doctora Elba Jiménez Solares, con el folio de registro número 2. También me permito informar que para realizar estas entrevistas no se requiere de quórum legal de los legisladores integrantes de esta comisión. Sin embargo, respetuosamente le solicito a la diputada Xochitl Bravo Espinosa, secretaria de la comisión, que pase lista de asistencia para saber quiénes nos acompañan. Claro que sí, muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy. Doctora Elba Jiménez, bienvenida a este Congreso de la Ciudad. Vamos a dar inicio a todas y todos los que nos ven en las redes sociales. Sean bienvenidos a esta entrevista. Diputado Luis Alberto Chávez García. Presente, diputada. Diputado José de Jesús Martín del Campo. La de la voz, diputada Xochitl Bravo Espinosa, presente. Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña. Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios. Diputada Leticia Estrada Hernández. Diputado Alberto Martínez Urincho. Como dijo a su momento el diputado presidente, no se requiere quórum legal. El pase de lista de asistencia solo es para saber quiénes nos acompañan el día de hoy. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Gracias, diputada Xochitl. Ahora me permito informarles que el formato de la entrevista fue distribuido en tiempo y forma a través de sus correos oficiales. Asimismo, también le fue enviado a la candidata, por lo que en este momento le cedo el uso de la palabra hasta por 10 minutos a la candidata doctora Elba Jiménez Solares. Muchas gracias. Primero que nada, pues agradezco el tener la oportunidad el día de hoy de expresarles pues cuáles son las razones por las que el día de hoy concurso para poder participar como consejera especialista en la protección de derechos humanos y búsqueda de personas dentro del Consejo Ciudadano. Me presento, soy Elba Jiménez Solares, soy profesora en el posgrado de Derecho de la UNAM, ya con más de 20 años ininterrumpidos en esa máxima casa de estudios, y actualmente pues también me desempeño como investigadora, docente y capacitadora de manera externa e independiente en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, que es el área de capacitación de la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía. Pues realmente a grandes rasgos de la actividad en la que actualmente me desempeño, pues son precisamente temas de derechos humanos vinculados con el ámbito de la Procuración de Justicia. Yo estoy certificada en 3 estándares de competencia, en lo que son el estándar de competencia 1104, que es la promoción de la atención de los derechos de las personas que se encuentran privadas de la libertad, con base en los estándares de las reglas Nelson Mandela, que son todos los derechos humanos de los detenidos dentro del sistema penitenciario, en pocas palabras. Igualmente, pues también tengo una certificación en lo que es la atención a las víctimas con base en el Protocolo de Estambul, que esto se deriva pues de un instrumento jurídico internacional aprobado por Naciones Unidas de cómo documentar y atender a las víctimas de tortura. Esto también pues lo desarrollo de manera independiente, capacito y certifico en él a nombre del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Y finalmente, pues me tocó como investigadora y experta en el área de desaparición forzada, colaborar representando al Instituto Nacional de Ciencias Penales junto con personal de la Comisión Nacional de Búsqueda
en donde pues estaba liderado también por el doctor Javier Yankelevich, que es ahora dedicado al área de capacitación de esta Comisión Nacional de Búsqueda, y por el otro lado de la Comisión de Búsqueda del Estado de México, con personal de la doctora Sol Salgado. Y en este ámbito pues nos tocó desarrollar de cero, porque no existía un estándar de competencia laboral para apoyar a todas aquellas personas que atienden a las víctimas de desaparición forzada. Es importante pues destacar que lo que se buscó con este estándar es uniformar un mínimo de conocimientos para que la gente que atiende a víctimas que son familiares de personas desaparecidas o que han sufrido algún caso de desaparición sepan pues de qué manera, qué derechos humanos tienen, de qué manera pueden ser atendidos y cuál es el procedimiento que corresponde, incorporando también pues lo que era el famoso protocolo ALBA, la alerta AMBER, criterios que tenemos nosotros establecidos en los tratados internacionales en materia de desaparición forzada, los establecidos en la Convención Interamericana, pero también los establecidos en la Convención de las Naciones Unidas, que establece pues a grandes rasgos los principios que más adelante también fueron incorporados en la Ley General en materia de desaparición forzada de personas. Entonces, a partir de todo esto, nosotros desarrollamos ese estándar de competencia y al día de hoy lo que se busca es que todo el personal que trabaje tanto en comisiones de búsqueda, que trabaje en fiscalías, que atienden algo otras, o algunas otras instituciones que atiendan a víctimas de desaparición, pues puedan saber cuáles son sus derechos, difundirlos y apoyarles en la localización y búsqueda de personas. Quiero comentar también que gran parte de esta creación de este estándar de competencia fue a petición de grandes colectivos que trabajan a nivel nacional, que lo hicieron a la Comisión Nacional de Búsqueda, y esto fue lo que motivó pues que la comisión buscara apoyo junto con el área de Conocer y con el INACIPE para crear este estándar de competencia. También, pues bueno, me he dedicado, entre otras actividades, al área docente y en el servicio profesional. Durante 10 años, cerca de 10 años, trabajé en lo que es ahora la Fiscalía General de la República, en ese entonces Procuraduría General de la República, y ahí pues me tocó también ver el proceso de transformación cuando yo ingreso en 2002. En 2003 se crea por primera vez la Procuraduría, la Subprocuraduría de Derechos Humanos dentro de la Procuraduría, que no existía, y había un área también dedicada a la atención de víctimas. Me tocó trabajar en el diseño pues también de lo que era el registro de víctimas en su momento y apoyar en lo que era en aquel entonces la implementación del protocolo de Estambul para ver el tema de tortura, ya estableciendo pues una fiscalía en su momento y una serie de procedimientos para documentar de manera científica un caso de tortura y o malos tratos. Igualmente, pues bueno, trabajé en unas áreas internacionales, lo que es la CAIA, la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías, y ahí me tocó pues sustentar en representación del Estado mexicano algunos informes que se daban en el caso de pues sentencias o algunos asuntos que se estaban tramitando ante la Corte Interamericana, como fue el caso Radilla Pacheco, como fue el caso de las muertas de Juárez, y en su momento pues también nos tocó trabajar en pues la conformación del registro de víctimas que se crea por primera vez, donde se establece tanto víctimas de secuestro como víctimas de desaparición. Pues bueno, ya una vez en el 2012, 2013, que finalmente me logró pues doctorar como doctora en Derechos Humanos mediante un programa de investigación que se desarrolló a distancia entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, tuve a bien pues culminar mis estudios de doctorado, recibir el grado de doctora, y a partir de ahí pues decidí dedicarme más de lleno a la investigación, a la capacitación y la difusión en derechos humanos. Es ahí que empiezo ya, digamos, a incursionar más en capacitación, no solo en el INACIPE, sino también como parte de, pues, docente en la UNAM, en el área de posgrado en derechos humanos. No quisiera abundar más en el tema, quisiera también dedicar un poco de tiempo que me queda respecto a mi opinión en lo que se encuentra actualmente el sistema de búsqueda de personas de la Ciudad de México. Bueno, pues considero que estamos aún en un proceso de desarrollo y de aprendizaje, estamos en un proceso de implementación, esto también lo observamos a nivel nacional y lo mismo se observa en el caso de la Ciudad de México. Recordemos pues que en el 2017 se crea esta ley general a nivel nacional y ya pues en el 2019, finales, diciembre de 2019, tenemos ahora una ley
de búsqueda de personas para la Ciudad de México. Desafortunadamente, pues sí, nuestro país no se había atendido de manera institucional y con un marco jurídico ya más concreto lo que es el fenómeno de la desaparición de personas. Entonces, hace falta realmente todavía al día de hoy mucho desarrollo normativo, hace falta también capacitar y difundir el tema de la desaparición forzada de personas, porque gran parte de la problemática que me ha tocado ahora que he evaluado a servidores públicos en distintas entidades federativas es que no se conoce de manera muy clara lo que es la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares. Incluso se ha dado la situación de que muchos servidores públicos confunden esto con otros tipos penales, como es la privación ilegal de la libertad o como, por ejemplo, algunos casos de trata de personas. E igualmente, pues bueno, creo que es importante, primero que nada, precisar esos conceptos que se difunden entre todos los servidores públicos y una vez que ya tengamos con claridad esto, pues podremos conformar de manera muy clara un registro de víctimas. Si no identificamos el fenómeno, no va a haber un registro de personas desaparecidas y las cifras que arrojemos pues no van a realmente reflejar lo que es el fenómeno como se está presentando al día de hoy. Considero también que es importante, bueno, la difusión de otros aspectos, fenómenos delincuenciales que se relacionan con el tema de desaparición de personas. Cuando la víctima, por ejemplo, es mujer, muchas veces está relacionada con casos de explotación sexual, se está relacionada con temas de feminicidio, con un tema de discriminación por género, de violencia de género, una falta de perspectiva, ¿no?, en la investigación. E igualmente, pues bueno, cuando las víctimas son menores de edad, pues no se toma en cuenta o no se tiene presente lo que es el principio del interés superior de la niñez. Y así podemos hablar de muchos otros ámbitos, como en el tema de migrantes, donde también pues surgen muchas cuestiones de discriminación que son los que han motivado que ante la criminalización y la persecución que se da a los migrantes, no obstante que desde el 2009 nuestra ley en materia de población establece de manera muy clara que ya no hay pues personas que deban de ser criminalizadas por el solo hecho de encontrarse en territorio nacional sin la debida documentación, esto pues propicia que muchos migrantes cuando son víctimas de delitos no denuncian y por el contrario cuando se presentan pues son criminalizados. Entonces creo que esto es parte del panorama que al día de hoy nos ha generado una gran problemática para la adecuada atención de las víctimas de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares en la Ciudad de México y que también se replica en gran parte del territorio del país. También hay otro aspecto que me parece importante de resaltar respecto a lo que es el programa de trabajo. En realidad, pues hay mucho yo creo que por hacer en mi calidad como experta, conocedora pues en temas de derechos humanos y vinculado con Procuración de Justicia, creo que puedo desarrollar muchos programas, apoyar en el desarrollo y la implementación de cursos de capacitación, de cursos de prevención, porque creo que gran parte de lo que nos está haciendo falta es la difusión de lo que son los derechos humanos, del respeto que debe de tenerse a todas las personas con independencia de las características que tengan para no ser objeto de discriminación y mañana incluso ser víctima de varias violaciones a derechos humanos, entre ellas, pues por supuesto, la desaparición forzada o la desaparición cometida por particulares. Creo que es importante también establecer canales de comunicación y de colaboración con diversas organizaciones sociales para tener un puente más ágil entre lo que es la sociedad y las autoridades. Debemos de estar conscientes que el Estado no puede con esta carga, es una carga realmente increíble al día de hoy. Recordemos que en mayo pues llegamos a una cifra de mayor número de 100,000 desaparecidos y pues obviamente es importante también recurrir al apoyo de la sociedad civil y, ¿por qué no también pues de algunas otras personas expertas que pudieran colaborar en el tema? Entonces creo que los canales de comunicación y de colaboración con la sociedad civil, con organizaciones sociales y también con la sociedad, establecer un mayor acercamiento sería importante para poder atacar este fenómeno. Igualmente es importante desarrollar y coordinar campañas de capacitación en derechos humanos en las personas, no solo en el ámbito del servicio público, sino también entre la sociedad en general. En la medida que seamos una sociedad más conocedora de nuestros derechos humanos, pues podemos también ser más colaborativos y más participativos si sabemos cuáles son los canales de comunicación, cómo nos podemos comunicar, cómo nos podemos acercar a las autoridades y saber que existen esos canales, porque muchas veces la sociedad no recurre a la autoridad porque no sabe ni siquiera a veces que existe. No sabe
qué se tiene que hacer, no sabe a quién recurrir, no sabe cuáles son los pasos que hay que agotar. Entonces, creo que esto es importante, la comunicación entre la autoridad y la sociedad. Establecer pues estos canales de apoyo y comunicación con la academia también es importante, gracias a la expertise, al conocimiento de gente que ha trabajado y que tiene experiencia en el tema, puede ayudarnos a proponer el desarrollo de mejores protocolos de actuación, mejores reglamentos, acuerdos, manuales de operación. Esto es fundamental, así como también incluso para incluir los criterios jurisdiccionales que recientemente, pues bueno, recordemos, nuestro máximo tribunal dijo que la Fiscalía de Desaparecidos de la Ciudad de México no podía hacer por sí misma la petición, por ejemplo, de intervenciones telefónicas y que esto correspondía a la Fiscalía General. El hecho de que resuelva, pues a veces nos puede echar abajo muchos procedimientos, manuales, protocolos de actuación, y por qué no incorporar esos criterios, o si consideramos que eso no es lo correcto, buscar un acercamiento también con las autoridades jurisdiccionales del por qué la necesidad de cambiar estos criterios. Igualmente, me parece fundamental dar un seguimiento a la atención brindada a las víctimas de desaparición por parte de diferentes autoridades que les estén dando estos servicios, apoyar también a las autoridades para buscar acercarnos con la sociedad. Muchas veces las acusaciones y quejas de las víctimas es porque no hay una adecuada comunicación, no es porque no haya la negativa del servicio, sino porque no saben acercarse y en un momento dado hacen reclamos y solicitan cosas que a veces la autoridad no tiene la competencia para darlos. Pero si esto no se comunica, deja la idea a la sociedad que la autoridad no le está atendiendo. Creo que es importante aquí también el tema de la comunicación y el acercamiento a las víctimas. Las campañas de prevención y difusión a nivel barrio me parecen fundamentales, a nivel de colonias, a nivel de alcaldías, en materia de desaparición de personas, buscando un mayor acercamiento incluso entre vecinos, entre familias y conocidos. Yo vivo en Xochimilco, soy una persona pues que de muchos años ha vivido en esta comunidad, y es muy importante ahí ver cómo hay comunicación entre vecinos y cómo a veces entre nosotros nos cuidamos, nos apoyamos, nos organizamos pues para impulsar algún proyecto, una propuesta. Creo que tenemos que retomar esta parte de la fuerza y retomar esta comunicación a nivel sociedad, pues para insertarlo también en apoyo y en colaboración de la autoridad. Y finalmente, bueno, pues como parte del Consejo Ciudadano, pues sería apoyar en todo lo que requieran las autoridades pertenecientes al sistema de búsqueda de personas para su mejor desempeño, con arreglo a lo que establezca el artículo 21 de la Ley de Búsqueda de Personas, pero también pues apoyar en el cumplimiento a lo que corresponde al Consejo Ciudadano, conforme a lo previsto en el artículo 37, lo que nos toque trabajar pues para recabar información, asesoría, registros y lo que establecen pues los demás disposiciones de la misma ley de búsqueda. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta, cuestionamiento, y agradezco muchísimo el tiempo que me han permitido para expresarme. Es todo. Gracias. Gracias, candidata, por su exposición. A continuación, le vamos a dar la palabra a los legisladores que así lo deseen, hasta por 5 minutos, para que hagan sus preguntas. Diputada Xóchitl, por la Asociación Parlamentaria de Mujeres Demócratas. Muchas gracias, diputado presidente. Doctora, muchas gracias por su explicación. Hemos leído los documentos que usted nos hizo favor de enviar a esta comisión. Quisiera reconocer su amplia preparación académica, de la cual se da cuenta en su currículum, y de su trayectoria de carrera profesional. Y obviamente nosotros tenemos una responsabilidad muy grande, que es seleccionar a la o el compañero que ocupará este espacio, por lo que quisiera conocer su opinión de varias sentencias y acontecimientos que considero muy importantes en materia de derechos humanos en México, pero también en América Latina. Primero quisiera, si nos puede comentar cuáles son los fundamentos jurídicos de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atenco, de las mujeres víctimas de violencia sexual contra el Estado mexicano, y por qué se considera una sentencia histórica en materia de derechos humanos. La segunda pregunta que quisiera que usted me hiciera favor de poder contestarme, si nos puede dar su opinión para el caso González y otros, que es el tema del campo algodonero contra México, y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que
se toma de repente como un paradigma del derecho en materia de derechos humanos de las mujeres. En el mismo sentido, ¿qué opina ante el retroceso que se ha tenido en materia de derechos humanos de las mujeres en Estados Unidos a partir de que la Corte Suprema de Justicia de ese país tomó la decisión de derogar el fallo conocido como Roe versus Wade? Y por último, ¿cuál es su opinión ante la actuación de la CEAVI para hacer valer la justicia restaurativa en favor de las víctimas de la tragedia de la línea 12? Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Gracias. Yo, aspirante, Perdón. yo simplemente te haría esta pregunta, que el cargo de consejero al que usted está aspirando es honorífico. ¿Está dispuesta a trabajar de tiempo completo y brindar todo su apoyo y ayuda a las personas que se encuentran buscando a sus familiares desaparecidos? ¿Y qué propone para mejorar el sistema de búsqueda de personas en la Ciudad de México? Pues agradezco a todas y a todos por su intervención. Vamos a pasar a la etapa del mensaje final de la doctora Elba Jiménez, que tiene hasta 5 minutos para contestar las preguntas y dar su mensaje final. Adelante, candidata. Muchas gracias. Trataré de resumir todo esto que, que me piden, pero yo encantada por estos temas y agradezco mucho las preguntas. Mire, en el caso Tenco realmente es un caso paradigmático porque establece por primera vez la Corte Interamericana la importancia de que se regule el uso legítimo de la fuerza. Las mujeres víctimas de tortura en aquel entonces, víctimas de una serie de malos tratos durante la detención que se dio por parte de la Policía Estatal en el Estado de México en aquella época, pues se dio también en un contexto de violencia de género. A la mujer se le estigmatizaba y se le criminalizaba. De hecho, muchas de lo que se alegaba ahí es que eran mujeres, les decían mitoteras, no tienes por qué manifestarte, vete a tu casa, atender a tus hijos y tu marido, ¿no? Y se dio entonces ahí que se presentan agresiones sexuales y hay un exceso en el uso legítimo de la fuerza. La importancia de esta resolución es precisamente porque la Corte Interamericana identifica que el Estado mexicano se excedió en el uso legítimo de la fuerza y derivado de ello establece la necesidad de crear una ley en materia de uso de la fuerza. Primero que nada, la importancia de regular el uso legítimo también estableciendo algo muy importante que motivó en su momento la reforma constitucional de la 21, del artículo 21, estableciendo la ley de la Guardia Nacional como una institución de carácter civil. Señalaban ahí la necesidad también de que la Guardia Nacional fuera una institución de carácter civil y pues no se considera conveniente, solo de manera excepcional, el uso del ejército para tareas de seguridad pública por la capacitación que recibe precisamente la Guardia Nacional, que está enfocada pues más que nada a abatir al enemigo en un contexto de un conflicto armado, un conflicto de guerra, y en el caso de la tarea de seguridad pública, pues es prevención del delito. Entonces, de ahí la necesidad también de que hubiera una adecuada capacitación en materia del uso legítimo de la fuerza y que los protocolos de actuación que se llevaran a cabo durante la detención, pero también para la investigación en el caso de agresiones que se dieron sexuales en contra de las mujeres de Atenco, fueran entendidas también en un contexto como una situación de tortura y por ello la importancia de llevar a cabo una investigación con perspectiva de género. Digamos en pocas palabras. En el caso de González y otras, que es el caso de las muertas de Juárez, es y también un aspecto muy relevante porque precisamente por primera vez, además del caso Radilla Pacheco, ahí se plantea la responsabilidad internacional del Estado, principalmente por la omisión, por la falta de debida diligencia en la investigación de casos de desapariciones de mujeres. No porque el Estado mexicano haya desaparecido a las muertas de Juárez de manera, digamos, directa y a través de servidores públicos, sino porque había un contexto generalizado de violencia de género, de estigmatización, de cosificación de la mujer, que motivaba que muchas veces cuando las mujeres, mamás, señoras, familiares de las desaparecidas,
que después aparecían muertas en Campo Algodonero, en la colonia de Napra, se encontraba pues que al hacer la denuncia, normalmente las autoridades le decían, señora, ¿qué edad tiene su hija? Tenía de 14, 17, 19 años. Ay, señora, pues seguro su hija se fue con el novio. Espérese 2 o 3 días a ver si aparece. Mire, no me haga perder mi tiempo. Si en 2 o 3 días no aparece, ahora sí viene y presenta la denuncia. Lo que establece aquí la Corte Interamericana es que esa es una expresión de violencia de género que impactó también en el desarrollo de las investigaciones y que impedía pues que se hiciera de manera inmediata una búsqueda y una localización de las mujeres desaparecidas, lo que en su momento pues también pudo haber sido la diferencia de encontrar viva o muerta a una mujer. Además de esto, pues el tema de discriminación, que si era una mujer víctima de desaparición, se le atribuía la responsabilidad a la mujer de su desaparición, porque seguro se había ido con el novio, ¿no? Entonces, esto es lo que en su momento la Corte Interamericana le recomienda al Estado mexicano de implementar una investigación con perspectiva de género, de no estigmatizar ni criminalizar a las víctimas, de no hacerlas responsables de su desaparición, de implementar la alerta AMBER cuando eran menores de edad, el protocolo ALBA para la búsqueda de mujeres que son víctimas de desaparición y la responsabilidad del Estado mexicano por no llevar a cabo una adecuada investigación y no contar, por supuesto, pues con lo que ahora estamos llevando precisamente a la realidad, que es el sistema de búsquedas, fiscalías especializadas, una capacitación en temas de violencia de género, de no discriminación, de interés superior de la mujer, de contar con protocolos homologados de búsqueda, con el tema de la identificación de restos humanos, en fin, todo lo que al día de hoy estamos llevando a cabo y que precisamente por ello es importante esta resolución, en pocas palabras. En el caso de los derechos humanos de las mujeres y la resolución que se dictó en los Estados Unidos de América por el máximo tribunal de allá, pues me parece que es un retroceso, porque es un desconocimiento de lo que se había basado en lo que son los derechos humanos de la mujer. La mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Si bien es cierto, se habla de proteger la vida de las personas, el derecho humano a la vida, por un lado, pues también es el derecho humano de un producto, pero desafortunadamente todavía tenemos una indefinición en el ámbito jurídico en donde no hemos llegado a establecer en qué momento tiene personalidad jurídica un producto, si es el momento de que se junta el óvulo con el espermatozoide a partir de los 3 meses. Congreso TV presentó